Hola chicos, hoy continuamos con función cuadrática. Vamos a hacer un ejemplo número 2 para continuar aprendiendo acerca de lo que vimos en el video anterior. Acá tenemos la función definida en x cuadrado menos 4x más 3. Vamos a hacer un análisis más completo. Recordamos que lo primero es encontrar los valores de A, B y C. En este ejercicio el valor de A es 1, de B es menos 4 y de C es 3. Recordando que el valor de C es la ordenada al origen, es decir, donde la curva corta al eje Y. Segundo paso, tenemos que encontrar el vértice de la parábola, es decir, donde nace, para ver si existe un máximo o un mínimo. Para ello tenemos que encontrar la coordenada de X y la coordenada de Y del vértice. Para la coordenada de X tenemos una formulita que es menos B sobre 2 por A. Si reemplazamos los valores de los coeficientes tenemos menos, el valor de B es menos 4 sobre 2 por el valor de A es 1. Menos por menos es más, nos queda 4 positivo, 2 por 1, 2. 4 dividido 2 es 2 positivo. Ahora calculamos la coordenada en Y, para eso copiamos el ejercicio original y donde aparece la variable X reemplazamos por el valor que acabamos de hallar. Hacemos la operación algebraica. 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2 es 8, más 3. 4 menos 8 es menos 4 más 3, menos 1. El vértice de nuestra curva va a ser 2 de X menos 1 de Y. Bien, ya tenemos el vértice. Ahora pasamos al punto número 3. Tenemos que encontrar las raíces, es decir, donde la curva corta al eje X. Para las raíces ocupamos la ecuación resolvente y reemplazamos los valores de los coeficientes. Tenemos menos, el valor de B es menos 4, más menos raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado, menos 4 por A que es 1 por C que es 3. Todo sobre 2 por A, es decir, 2 por 1. Menos por menos más, nos queda 4 positivo, más menos 4 al cuadrado 16, menos 4 por 1 es 4 y 4 por 3 es 12. Sobre 2 por 1, 2. 4 más menos raíz de 16 menos 12 es 4. Ya estamos en condiciones de resolver la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 4 es 2. Una vez que nosotros resolvemos la raíz cuadrada, estamos en condiciones de hallar x sub 1 y x sub 2. Para x sub 1 tomamos el positivo de 2 y para x sub 2 tomamos el valor negativo. 4 más 2, 6. 6 dividido 2, 3. Primera raíz. X sub 2, 4 menos 2, 2 dividido 2, 1. Segunda raíz. Tenemos los coeficientes, el vértice de la parábola, las raíces. Vamos al punto 4, calcular el eje de simetría. Sabemos que el eje de simetría es una recta paralela al eje Y, cuya ecuación es x igual a la coordenada de x del vértice. En nuestro caso va a ser x igual a 2. Con todos estos elementos ya estamos en condiciones de poder graficar nuestra curva. Hacemos el eje cartesiano. El eje horizontal es el eje de las abscisas. Le damos algunos valores. Hacia la derecha recordamos que están los positivos de X. Hacia la izquierda están los negativos.
Y es el eje de las ordenadas. Hacia arriba tenemos los valores positivos y hacia abajo los valores negativos. Bien, estamos en condiciones de indicar en el gráfico los elementos que hallamos. Ordenada al origen, donde la curva corta el eje Y, 3 positivos. El vértice de la curva es 2 positivos de X con menos 1 de Y. Aquí nace la curva, tenemos un mínimo. Y las raíces que acabamos de hallar, 1 positivo y 3 positivos. Ya tenemos los 4 puntos que nos permiten graficar la parábola. Una vez que graficamos la parábola, nos resta marcar el eje de simetría, que sabemos que es una recta paralela al eje Y que corta o separa a la parábola en 2 partes iguales. Aquí tenemos en rojo nuestro eje de simetría. Bien, ahora vamos a definir la concavidad. Para eso miramos el signo del coeficiente A. Nosotros sabemos que en este ejercicio A es igual a 1 positivo, es decir, tiene signo positivo, con lo cual podemos decir que A es mayor que 0. Si es mayor que 0, podemos afirmar que la concavidad es positiva. Otra cosa que nos suelen pedir en los exámenes son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces tenemos que observar el gráfico de izquierda a derecha con respecto al eje X. Entonces, nosotros vemos en nuestro caso que del menos infinito hasta el 2. ¿Por qué hasta el 2? Porque el 2 es la coordenada de X del vértice. Del menos infinito hasta el 2 vemos que la curva baja, si observan. Entonces ahí tenemos el intervalo de decrecimiento. Luego tenemos que observar el comportamiento que va del 2 positivo en X hacia el infinito positivo. Ahí vemos que la curva sube, es decir, que tenemos el intervalo de crecimiento. Y un último punto que también nos suelen pedir en los exámenes son los conjuntos de positividad y negatividad. Eso se determina según las raíces. En nuestro caso tenemos raíz 1 y raíz 3. Entonces, nosotros vamos a tener, fíjense, tenemos del menos infinito hasta el 1. Luego tenemos un intervalo que va del 1 al 3, que es la otra raíz, y un tercer intervalo que va del 3 al infinito positivo. Tienen que mirar el eje X y acuérdense que se determinan según las raíces del ejercicio. Del menos infinito hasta el 1 tenemos un intervalo, del 1 al 3 un segundo intervalo y de 3 al infinito positivo tenemos un tercer intervalo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Donde el eje Y es mayor que 0. Si nosotros miramos de menos infinito a 1, vemos que los valores de Y son mayor que 0. Eso observando obviamente la gráfica. Del 1 al 3 vemos que los valores de Y son menor que 0. Y de 3 al infinito positivo vemos que los valores de Y son mayor que 0. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el conjunto de positividad? El conjunto de positividad para nuestro ejercicio son los intervalos que van de menos infinito a 1, unión de 3 a más infinito, porque son los dos intervalos donde los valores de Y son mayores que 0. Y el conjunto de negatividad es el intervalo que va de 1 a 3, que es donde los valores de Y son menores que 0. Creo que ya están todos los puntos como para que podamos entender muy bien la función de segundo en grado. Así que ahora manos a la obra
y ponernos a practicar con otros ejercicios.